pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortando, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amamos unos a otros, sin fingimiento, buscar lo bueno, oh Señor, transfórmame, pon mis dones. Eclesiastés capítulo... Ya casi no veo. Capítulo 11 en el versículo 9. Eclesiastés 11, versículo 9. La juventud es posiblemente la etapa más difícil del ser humano. Se separa la etapa de la vida en 7 etapas, siendo la adolescencia y juventud las etapas más complicadas de toda la vida, donde el ser humano se forma, donde forma sus hábitos, donde forma sus convicciones, donde forma su camino, donde toma decisiones que marcarán las últimas 3 etapas de la vida, tanto la adultez como la madurez, como la vejez. Y por eso se considera la adolescencia y la juventud como las más importantes de toda la vida, por lo que define. Se hace muy pronto en la vida y define para la mayoría de la vida. Y por eso es importantísimo la adultez, la vejez y también la última, que se le llama ya casi muertos. Así se le llama, ya casi muertos. No estoy hablando en serio. No sé quién está en ya casi muertos, pero me entienden, lo estoy diciendo. Entonces, en Eclesiastés 11, versículo 9, da pauta y marca ello. La familia es muy importante. Si se dan cuenta, la familia es uno de los únicos establecimientos por parte de Dios que ha podido permanecer a través de la historia de la humanidad. Y es así por la manera en que Dios lo empleó. Esto es, por el amor que se tiene el esposo y la esposa, por el fruto de su amor que son los hijos, y luego por el tipo de sentimientos que Dios despierta para los cónyuges, pero también para los hijos. Y es por eso es muy interesante que la familia sea la única parte de la sociedad, el único núcleo de toda la sociedad que preserva y se preserva a través de toda la historia de la humanidad. Entonces la familia es muy importante. Tu hijo o tu hija va a pasar por esta etapa, la preadolescencia, adolescencia y juventud. Y durante esta etapa se está formando. Todos tenemos hijos, algunos ya salieron de ella, algunos están en ella y algunos van a entrar con ella. Decidimos hacer esta clase aparte de los jóvenes porque cuando hablamos de la transformación y de cómo ayudarnos a ellos a esa etapa de la transformación, tenemos que entender la base que podemos emplear para ello. ¿Ok? Dice ahí, 11:9, alégrate joven en tu juventud. Si se dan cuenta, los jóvenes, los adolescentes, aunque son dramáticos, la mayoría del tiempo están alegres, se emocionan, se llenan de júbilo, de gozo. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, esta vida que pasan los jóvenes, la adolescencia, es una de las más hermosas. El grupo de jóvenes que tenemos se compone de 67% adolescentes y el resto ya jóvenes. Y dice, y anda en los caminos de tu corazón. Dice, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas
te juzgará Dios. Y quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces, a todos y cada uno de nosotros nos interesa nuestros hijos y amamos a nuestros hijos. Una de las razones por las cuales venimos al campamento tal vez sean los hijos. ¿Quién de aquí realmente vino al campamento y parte de ello tiene que ver con los hijos? ¿Okay? Queremos que nuestros hijos tengan una experiencia positiva, pero 5 o 6 días de campamento no pueden transformar la vida de tu hijo. ¿Ok? Entonces, la familia está compuesta una vez más de ello, del papá, de la mamá. Lo vamos a hacer en términos de colores. El color rojo es el color de disciplina, el color de castigo, el color de transparencia, el color que todos y cada uno pueden ver. Ese es el color rojo. ¿Ok? Nosotros, tú como padre, tú como madre, tú eres el color rojo. Como familia, eso es lo que son. Y tu hijo, eso es lo que él ve. Eso es lo que él experimenta. Eso es lo que él entiende. La educación espiritual de tus hijos viene en forma primaria de ti, de la familia, de Dios, claro, de Dios, que es importante en su centro, pero primero viene de Dios. Todo proviene de Dios. Después, del Padre. Como padres, nosotros, los que somos padres, la mayoría de la educación de nuestros hijos, aunque no lo crean ustedes, viene del papá. El papá servirá como un modelo a seguir, positivo, o como un modelo a seguir, negativo. Así es el papá, hermana Nenita. Así es el papá de importante. ¿Ok? La hermana creo que está echando competencia con YouTube o algo más. Y no sabe cómo manejar su teléfono y sus hijos no están aquí. Muy bien, ahí le van a ayudar. No te preocupes, hermana, está todo bien. $20 para la persona que no. Entonces, como padres somos lo que somos. O sea, ¿qué hacemos? Nosotros reaccionamos cuando ellos se portan mal. Nosotros castigamos cuando ellos hacen algo incorrecto. Nosotros incentivamos o motivamos a ellos cuando ellos hacen algo correcto. Como padres no podemos ser transparentes a ellos. Nosotros somos clave a lo que ellos perciben de la vida, sobre todo de la educación espiritual. Y luego tenemos a la madre. La mamá es la que hace todo, así que la mamá es la que está la mayor parte del tiempo en las primeras etapas de la vida, tanto la de bebé como la de niño, y ya viene a la transición. Pero se han dado cuenta, mamás, que llega un momento en la etapa de la adolescencia que ustedes dejan de ser la imagen a seguir, que la influencia que ellos tienen ya no viene de parte de ustedes, viene de alguien más, y entonces hay una transformación. La más importante es la espiritual, que tu hijo o tu hija pasan de estar en comunión con Dios a estar en comunión con el diablo, y por eso tal vez se rebelan, no te hacen caso como antes, se portan mal y cambia su aspecto. Eso no quiere decir que te dejen de amar, simplemente son distintos. Y la madre pasa, aunque no lo crean, a una etapa secundaria. Llega un momento que los hijos ya no responden a la mamá como cuando eran niños, y esta transformación es algo que como madres tienen que adaptarse bien, porque si no lo hacen van a sufrir. Luego viene la parte de los hermanos. Por ejemplo, mi formación tiene que ver con papá, tiene que ver con mamá, pero aunque no lo crean, tiene que ver con mis hermanos mayores, mis 3 hermanos mayores. Es más, podríamos decirle que yo soy una mezcla de los 3, que el que sigue después de mí, Vic, es una mezcla de los 2, que Tony es una mezcla de 1 y que el otro es una mezcla de 0. Nosotros somos quienes somos por la gran influencia que tuvieron nuestros hermanos mayores, porque muchas veces eran ellos los que nos cuidaban, los que nos disciplinaban. A veces los gustos que tenemos es por los gustos que tenían nuestros hermanos mayores. O sea que el placer, como dice la Biblia, alégrate, complácete, pero sépase que sobre todo eso es que te va a juzgar Dios. La realidad es que piensa en la música que te gusta, las películas que te gustan, los colores que te gustan, el ambiente que te gusta, tiene que ver con tus hermanos mayores.
¿ok? Pero tanto es la influencia de ellos que puede ser negativa o que puede ser positiva. Si tus hermanos mayores son espirituales, tú vas a ser espiritual. Si tus hermanos mayores son carnales, tú vas a ser más carnal. Porque es una influencia. Ahora, si tenemos a Dios como la imagen perfecta, sed imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo en Efesios. Si tenemos al Padre y a la Madre y a los hermanos, ellos son los que forman nuestro color rojo, nuestra disciplina, nuestra percepción de la vida, nuestra propia transformación. Ellos nos hacen o también ellos nos deshacen. Si estas tres partes no están en armonía, si estas tres partes no están en acuerdo, entonces nuestra forma de crecer tendrá que ver con rebeldía, tendrá que ver con confusión, tendrá que ver con que sí somos rojos, pero tal vez nuestro rojo no va a ser un rojo normal, tal vez va a ser un carmesí, va a ser tal vez un guinda. ¿Por qué? Porque ellos nos forman a nosotros antes de venir a ser parte de. Por eso, como padres, los primogénitos o los primeros necesitan más atención, porque normalmente lo que él haga, los más pequeños van a hacer. Y si el primero hace mal, los que siguen tenderán a hacer eso. No siempre, ¿ok? Pero tenderán a hacer eso. Ahora, ¿qué pasa? Luego viene la doctrina, lo que Dios nos enseña, pero la interpretación del papá y la interpretación de la mamá pueden ser dos interpretaciones distintas por parte de Dios. El papá puede pensar una cosa y la mamá puede pensar otra cosa. Y entonces, cuando ellos tratan de aplicar esto y enseñársela a los jóvenes, cuando tú se lo enseñas a tus jóvenes, si su padre les está diciendo algo y si tú le estás diciendo una cosa distinta, ciertamente ellos van a tenderse a mover hacia la parte que más les conviene. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Una casa dividida no puede, ¿qué? Permanecer. Y no habla en el aspecto solamente de físico, habla en el aspecto espiritual. Esto es que si tú como padre tienes una doctrina o percibes la doctrina de Cristo distinta a la madre, tus hijos van a empezar a ver la doctrina distinta. Por ejemplo, si tú como padre dices, tenemos que congregarnos, pero la madre decide no congregarse por cualquier excusa, los hijos están percibiendo una doctrina práctica distinta. Entonces, si tú como padre, y ahora, nosotros tenemos 20 años ministrando, y una de las cosas que hacemos nosotros es que no solamente miramos los frutos de las familias, empezamos a mirar una tendencia que se repite. No hay vuelta de hoja, no es como que nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tener un fruto distinto. No funciona así, hermano. Ya no es esto, es una parte de una teoría, esto es algo que ya lo hemos comprobado. ¿Sí me entienden? Papá o mamá que trabaja los días de reunión asegura que sus hijos no serán fieles en la iglesia. Ya no es una teoría, ya lo he comprobado, hermanos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque padre dice, tenemos que ser fieles. Madre practica otra cosa, los hijos tienden a hacer eso. Y cuando los hijos quieren ser corregidos, lo primero que le dicen al papá es que, pero ¿y mamá? ¿Pero y mamá? Y esa es la excusa de ellos. La doctrina es muy importante, porque como padre, el padre puede decir, eso es lo que yo entiendo que Dios nos dice, y la madre por su parte le puede decir otra cosa a los hijos. No, es que tu padre piensa así, pero no es así. Por eso, cuando dice la escritura que no os unáis en yugo desigual, aplica correctamente a esta idea. ¿Qué pasa? Cuando hay dos personas que no tienen la misma enseñanza, los hijos tienden a no criarse bien. O sea, si te casas con un incrédulo, ¿qué sucede? La Biblia dice, no te cases. ¿Por qué dice? Porque no te conviene. ¿Es pecado? Sí, pero te va a afectar a ti. Cuando pasa el tiempo, hermano, te empiezas a dar cuenta del fruto que se da.
Entonces, si Dios dice, no os unáis en yugo desigual, el padre dice a los hijos, no te unas, y la madre dice, no hay problema, y los hermanos se empiezan a unir, tienen sus novios incrédulos, los más jóvenes empiezan a percibir y dicen, ok, papá dice esto, mamá dice esto, pero mis hermanos hacen esto. Entonces ya se está formando un camino, se está pavimentando un camino que ellos van a caminar y ellos van a sufrir esa parte. Pero ¿por qué dice Dios eso? Por nuestro bien. Por nuestro bien. Nosotros somos esa parte roja. Nosotros vamos a aplicar eso. Vamos a decir, ok, estuvo mal, estamos a decir. Y recuerden, la doctrina no solamente es la parte que se enseña, sino es la parte que se practica. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque había dicho, ten cuidado de la doctrina primero, y luego ¿de quién? De ti mismo. No solamente se trata de entender la doctrina, se trata de practicar la doctrina. Porque una doctrina que no se practica no es doctrina, es una ilusión. Es algo que nosotros pensamos que creemos, pero no creemos. Pero si realmente creemos la doctrina, la obedecemos, y esa es la influencia que tienen nuestros hijos. Si queremos que ellos sirvan, tenemos que empujarlos a servir, pero yo primero tengo que servir. Si queremos empujarlos a que se activen, yo tengo que activarme, pero yo no me voy a activar hasta que yo vea que esto es de beneficio para mí. Esa es la parte del color rojo. Es un color primario. ¿Están de acuerdo? Y los colores primarios hacen ¿qué? Color secundario. Entonces, la primera parte es tu color, tu familia. Como familia, ¿cómo estoy ayudando a mi hijo a esa transformación que en sí ya es difícil? Primero están creciendo y de pronto te rebasan de estatura, pero siguen siendo unos niños en el pensamiento. Mónica es una niña en el pensamiento. Eso no quita que Mónica no haga sus diabluras de vez en cuando, ¿o no? Lo mismo Caleb. O sea, Caleb más alto que yo, pero tiene 12 años. Eso no indica que no va a hacer diabluras, aunque él se haya convertido. Pero yo soy, tal y yo somos, nuestra familia somos la parte primaria, es lo primero que él va a recibir. ¿Cómo le ayudamos a su transformación? Implica algo muy importante en su desarrollo espiritual. Implica algo muy importante. Luego viene la otra parte, la parte de influencia de los demás. No se mira aquí, perdón. Pero viene la gente y sus amigos. ¿Dónde se criaron? ¿A qué escuela fueron? ¿Cuáles son los medios que ellos tienen? Dice el rey Salomón, ¿verdad? Que hierro con hierro, dice que se afila, hierro con hierro se afila. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que llegará un momento en la vida de nuestros jóvenes que ya no solamente importa el color primario, importa otro color primario que los va a formar a ellos. Que no soy yo el único que está educando a mis hijos, que no somos los únicos, que hay alguien más que tiene que ver con la educación principal de nuestros hijos, y tiene que ver mucho con los amigos con los que ellos están. Esta fotografía, aunque no sé muy bien, se sacó en el primer panorama que vimos de Wyoming. ¿Me entiendes? Y como quiera que sea, yo tengo que aceptar que cada uno de ellos, que Manuel, que tiene cerca de 19 años, Martita, ¿estoy correcto? Que Daniel, que tiene cerca de 19 años también ya, que Anthony, que tiene 14, 15 años, que Nico, que tiene 16, que Jonathan, ¿verdad? Que todos y cada uno de ellos, que Alan, que ellos tienen una influencia en Caleb. Entonces yo tengo que aceptar que yo soy el color primario, pero que la influencia de Caleb no solamente proviene de mí, proviene de cada uno de ellos, y alegremente o tristemente de los padres de ellos. Voy a repetir lo que acabo de decir, hermanos. Que la influencia de Caleb no solamente proviene de mí, que la educación de él no solamente, sino de todos ellos, de con quien ellos están alrededor.
Y entonces, por primera vez entiendes que hay dos colores. Está ese color, que son ellos, que son todos los que rodean a Caleb fuera de mí y de Tali, y está este color rojo, que somos nosotros. Colores que van a ser un color secundario, que van a formar un ambiente, que van a llevar algo al respecto. Y si tú eres inteligente, sabio, tienes que reconocer que la educación de tus hijos no depende solamente de tu familia, que la educación de tus hijos depende de la comunidad, de una ciudad, del pueblo donde viven, que todo eso va a marcar quién es tu hijo en el futuro y quién es tu hija en el futuro. Entonces, viendo esta importancia, una cosa tenemos que entonces entender. Tenemos que entender que nuestros hijos tienen, para empezar, una influencia presencial. La palabra influencers en inglés, una palabra transliteral al español, indica que hay gente que tiene influencia en tu hijo, en tu hija. Esto es que, como él se peina, es por alguien que lo influenció. Cómo él se viste, es por alguien que lo influenció. Cuando eran niños, en la primera etapa, tú les ponías la ropa, ¿a poco no? Y ante tus ojos se veían bien hermosos. Ante los ojos de alguien más tal vez se vean ridículos, pero ante tus ojos se vean bien hermosos. Pero ¿en qué momento tu hijo te dice, ya yo me he visto? ¿En qué momento? Vamos a... Digo porque o tienen cara de dormidos o están dormidos. Es campamento aquí. Bueno, les debo uno si lo puedo abrir. ¿En qué momento, Mau? ¿En qué momento? ¿En qué momento tus hijos te dicen eso? ¿En qué momento ellos cambian esta teoría de ya yo me visto? Ya yo hago esto. ¿En qué momento, hermano Luis? En su adolescencia. Dame un ejemplo con tu hijo o con tu hija. Pues cuando empiezan a ver programas o tienen una amistad. Síguele. Oh. Y ellos empiezan a imitarlos, a ser como ellos. Esa es la influencia presencial. No tanto es virtual. La presencial es con quien ellos se juntan, con quien ellos están, con quien ellos pasan tiempo. O sea, ahorita, a diferencia de antes, de nuestra niñez, tal vez de algunos, nosotros, toda nuestra influencia era presencial. Ahorita hay un cambio radical en la sociedad, donde la mayoría de la influencia de nuestros jóvenes ya no es presencial, es virtual. Repito lo que voy a decir, hermanos, ¿ok? Para nosotros de niños, yo soy quien soy primero por mi papá, mi mamá, mis hermanos, 3 hermanos. Pero después soy quien soy por el barrio donde crecí. Por ese barrio hermoso, Paseo de los Dioses Aztecas. Que Ciudad de México. Delegación Coyoacán. Los amigos con los cuales yo me juntaba me formaron a mí. O sea, las experiencias que ellos me dieron me formaron a mí. Entonces, en su mayoría, buenas noches, hermana, en su mayoría la influencia era totalmente virtual. No, era presencial. Pero nuestros jóvenes, la influencia de ellos es más virtual que presencial. Así que TikTok están educando a tus hijos. Eso es algo que tenemos que aceptar. No es sí, lo están educando. Que Instagram los está educando. Donde ahora hay grandes influencers virtuales, de tal manera que las grandes corporaciones están dispuestos a pagarles una cierta cantidad para que tomen su producto o para que provean su producto, porque se han dado cuenta que un influencer virtual tiene mucho más poder que un comercial o que el propio Facebook. ¿Por qué? Porque un influencer puede tener millones de seguidores y al postear algo puede influenciar a que muchos tomen o no tomen ese producto. Ejemplo de ello es Cristiano Ronaldo, un jugador de fútbol, tomó su Coca-Cola, si no vieron esto que hizo, tomó la Coca-Cola, la hizo a un lado y la venta del producto bajó $4 millones en unas horas. Porque los seguidores dijeron, si él está negando la Coca-Cola, yo no tomo ¿qué?
Coca-Cola. Y tal vez para ti no se te haga mucho, pero tu hijo o tu hija tiene una gran influencia de esos influencers virtuales, que para nosotros era el muchacho del barrio, de la cuadra, que pensamos que era cool, que se portaba bien suave. Ese para nosotros era influencers, pero ellos son virtuales. Entonces tus hijos, ¿quiénes ellos son eso? Y esa es la parte virtual que ellos están haciendo. Su color amarillo es esa influencia de alguna otra manera virtual o presencial. Con quién se junta, con quién pasa tiempo, cómo está. El problema es que nosotros no podemos elegirle a los amigos a veces, pero sí podemos ayudarles a que sus amistades no pasen tanto tiempo con ellos. ¿Todos me están siguiendo, menos? Ok. Y luego tenemos la parte de supervisión. Esta es una parte clave, ¿ok? Antes, en la influencia presencial, nuestros padres, era muy fácil, porque nuestros padres simplemente decían, ellos nos podían decir, no te juntes con tal persona. O nos regañaban, ¿verdad? Ahí en el barrio donde vivíamos, había uno que tenía mala fama, pero porque era, hagan de cuenta, era un diablito corriendo, literalmente. Le decían Cuco. Cuco era un joven delgadito chino que su padre estuvo ausente en su vida. O sea, vivía ahí, pero no vivía ahí. Pero su madre era tan agresiva como Cuco. Cuco se grafiaba, se ponía grifo. ¿Saben qué es ponerse grifo, hermanos? ¿Quién no sabe qué es ponerse grifo? Les voy a explicar, porque no tienen este aspecto de influencia personal que yo tuve. Grifo es poner una bolsa Resistol 5000, ¿ok? Y empezar a absorber y te drogas, te pones más que happy. Cuco era tan peligroso, hermanos, que cuando él se enojaba, sacaba cuchillo. ¿Pero por qué? Porque Cuco sacaba cuchillo y su mamá sacaba machete, y cuando se peleaba Cuco venía la mamá con el cuchillo, con el machete, o sea, se van a caer todos los hermanos y todos. Era una familia totalmente agresiva. ¿Ah? Entonces, la supervisión de mamá era, no te juntes con Cuco. Y si a la vez que nos vio ahí jugando, nos decía, ya te dije que no te juntes con Cuco. Y nos regañaba, ¿a poco no? El gran reto que tienen ustedes como papás en la formación de sus hijos y en esta transformación de las etapas es que ustedes no están viendo con quién o quiénes los están influenciando. ¿Ok? Es la primera parte que tenemos que aceptar. Tú no sabes quién es su influencer. Levanta la mano, ¿quién me sigue más todavía? ¿Tantos aquí? Pues porque tú no sabes quién es su influencer, es difícil supervisar. He estado platicando mucho de esto, pero tengo que seguirlo marcando para que como padres tomen cartas en el asunto. ¿Aman a sus hijos? Okay. Entonces yo ya pasé este verano con sus hijos. Ya tengo una mejor idea de lo que están batallando sus hijos, ¿ok? Escuchen lo que voy a decir, hermanos, ¿ok? Y cuando hablo de sus hijos hablo también de Caleb, que estamos hablando de todos, ¿ok? Espero que sepan que no solamente son sus hijos, es mi hijo también, ¿ok? Cuando hablamos de supervisión, una cosa que tenemos que aceptar es que el tener acceso a todo no es bueno para alguien que tiene un criterio de 12 a 18 años. ¿Ok? Esto es, que si tu hijo tiene internet y tiene teléfono y tú no sabes ni lo supervisas, tú piensas que es bien portadito porque no hace ruido, porque se mete a su cuarto, porque está en la sala. Pero escucha, el tipo de influencers que tienen no puede ser positivo. Y entonces, ¿cómo podemos supervisar lo que ven? Todos tenemos un color primario distinto. Imagínate, ¿cómo te supervisaba tu mamá? Mi mamá era el tipo de persona que ella entraba al cuarto y tipo ICE, ¿no? Tipo policía. O sea, ella se metía a todos los cajones. O sea, era difícil ocultar algo de ella. No solamente porque el cuarto era pequeño, sino porque tenía acceso total. Pero posiblemente tú, en tu influencia principal, en tu color primario, tal vez tu mamá era el tipo de persona que era tan respetuosa que tocaba la puerta.
para entrar al cuarto de sus hijos. Levante la mano, ¿quién tuvo ese tipo de color primario, hermanos? ¿No? ¿Nadie? Ahora, el día de hoy, ¿quién puede entrar? Todos. ¿Quién revisa? Todos. ¿Quién hace lo mismo con su teléfono? ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí ves la diferencia? Y el problema tiene que ver con que nosotros nos sentimos incapaces y anticuados con los teléfonos y la nueva tecnología. No los entendemos. Pero te voy a explicar algo. ¿Es importante quién es el influencer de tu hijo en forma virtual? ¿Es importante esto para el resto de las 3 etapas de su vida? Si es importante, ¿por qué no tomarse un tiempo de aprender cómo puedes entrar a su cuarto virtual y revisar todo? Si es importante. Y nuestra flojera, nuestra autoestima en cuanto a la adaptabilidad de los medios o de la tecnología no debe de ser una excusa para ayudarles a su transformación. Porque si lo es, la culpa no fue de nuestros hijos. La culpa fue de nosotros, que les proveímos todo, sin entender la influencia que tenía todo en ellos. Y entonces ya cambia todo. Porque la supervisión dice, tenemos que revisar qué ven ellos. La supervisión dice, tenemos que tener un control de historial que ellos ven. Y que cuando vemos ese historial, nos damos cuenta a que ellos están expuestos. Y los podemos ayudar mejor. Porque puede ser que sea un influencer que ponga pecado en su corazón. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, cualquier persona a la que le puedas poner like a una página, si tu hijo le puso un like, ya es un influencer en la vida. Si son carros, si son deportes, si son cantantes, músicos o actores, el hecho de que ellos les pongan like o que lo empiecen a seguir indica que ya es un influencer en él. Quiere decir que ellos van a querer hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? ¿Y te has dado cuenta cómo a ti nunca te sigue en el internet? ¿Cómo a ti nunca te pone I like you? ¿Te has dado cuenta de eso? Y si lo hace, más cuidado. A lo mejor está despistando para que tú te creas que te está siguiendo. ¿Quién sigue aquí? No se pongan tristes, hermanos. No. Ahora, la otra parte es la parte de influencia. El color amarillo te da la influencia. La escuela es importantísima. Los currículums, lo que les enseñan en la escuela es importantísimo. El tipo de escuela al que ellos van es importantísimo. Define mucho quiénes ellos van a ser. Es importante que acaben la high school, sí. Es importante que acaben la universidad, sí es importante, hermanos. Porque eso va a definir el tipo de vida que tendrán en el futuro, si van a batallar o no en el futuro. No todos son jóvenes inteligentes de la calle, que le llaman. Hay muy pocos inteligentes de calle que pueden sobrevivir sin educación. Pero van a batallar menos. Pero aún la escuela es una educación espiritual para nuestros hijos. Porque la escuela les está enseñando ciertas cosas importantes. Yo le digo a mi esposa que me vuelve loco a veces de la escuela porque todo el superintendente y el director y todos mandan correos electrónicos largos que tienen ligas y ellos esperan que uno lea el correo electrónico, vaya a las ligas y lea todo y ya para ellos es yo ya me comuniqué. Levante la mano, ¿quién se ha sentido así? Solamente yo, hermanos. Ahora, y si no hablas el idioma, pues lo ves y dices, a ver, vénmelo a leer, y viene tu hijo, no te preocupes. ¿Qué tanto me importa la educación de mi hijo para aprender inglés? Para aprender inglés. Porque al menos en esta generación, lo entiendo hace 20 años, pero esta generación ya no es una generación que no sabe inglés, no lo sabe por floja, por perezosa y por holgazana.
O sea, tú no me digas, no, es que a mí no se me pega. Eso ya no es excusa. Acabas de llegar de México, te lo creo. Tienes 20 años aquí, ya no es excusa. ¿Ok? Porque la verdad es que si te interesa la educación de tu hijo espiritual, debes de saber inglés. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos ven va a ser en inglés. Y si no entiendes el modismo de ellos, las palabras de ellos. O sea, a veces Caleb dice palabras que las oyó en un lado y las tenemos que estar corrigiendo. Así no se dice, eso no se dice. Pero ¿por qué no? Eso no se dice. Pero si para ti no lo entiendes, no lo corriges. No lo corriges, es su educación espiritual. Si la escuela, hermanos, hacen todo esto y no sabes lo que está pasando, ¿cómo le vas a entender? Si sus amigos son gente que no hablan español y vienen a la casa y están hablando barbaridades y tú no entiendes, ¿qué vas a hacer? Ya no es excusa. No puedes decir, no voy a aprender. Es que, hermanos, aquí en este país nos ha hecho daño, ¿ok? La televisión en español, el radio en español y las tiendas nos han hecho daño, pero tú no lo has visto así. Tú lo has visto como una comodidad. Ah, es que me siento en casa. El problema es que tus hijos están viviendo en otro mundo que tú vives, que tú no entiendes por el idioma porque no lo practicas. Pero ya no es excusa, porque ahora tienes que saber qué enseña en la escuela. Cuando te dicen, ok, le vamos a enseñar a tu hijo una educación sexual y esto es lo que le vamos a enseñar, y tú dices, quién sabe qué dijeron, pero está bien. Y todo esto es importante porque es el color primario de tu hijo. Las amistades, con quién se juntan, con quiénes van. Les voy a decir algo que los va a sorprender, hermanos. El hecho que tus hijos se junten con jóvenes de la iglesia no asegura que sean buenas amistades. Y lo voy a volver a repetir. El hecho que tus hijos se junten con jóvenes que sean de la iglesia no asegura que sean buenas amistades. Porque cuando enseñaba las fotos de todos, me decía, es que para alegría y para tristeza mía, es que no solamente depende de mí, sino de los papás de todos estos muchachos. Porque cuando uno trata de corregir a tu hijo, lo primero que te dicen es, pero ¿por qué él sí puede, papá? Si todos los padres estuviéramos en un mismo canal, sería bien sencillo. Pero como todos los padres tienen un color primario distinto y una doctrina distinta y una interpretación distinta, es bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a empezar a formar con dos familias primarias o con el color rojo y el color amarillo un ámbito que te va a ayudar a educar estas etapas de tus hijos. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Ok? Entonces, las amistades son importantes también, y también es importante la comunidad. ¿Dónde vives? Es importante. Aunque no lo creas, es importante, hermanos. Es importante la iglesia, totalmente importante. Porque la iglesia va a definir cómo tu hijo va a ver el cristianismo. Si ustedes ya tienen hijos jóvenes, levanten la mano que han dicho, hermano, pero me dicen, papá, pero es que, mira, a él sí lo dejan. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado eso? Entonces tú tienes que ayudarles. Tienes que acompañarles. Y este es el otro color que no. Esa es la otra educación primaria que él recibe, el amarillo y el rojo. Y entonces hay una fusión entre ese amarillo y rojo, ¿ok? Entre esa fusión. Y dices, ok, si yo quiero que mi hijo Caleb, él va a aprender sobre todo, voy a hablar de Caleb para que me entiendan, ¿ok? Pero ustedes tienen que aplicar a sus propios hijos, ¿ok? Él no tiene hermanos mayores. Por lo tanto, la única influencia primaria roja que tiene es tal y yo. ¿Ok? Pero la influencia primaria amarilla sí tiene. Y entonces, es importante, si va a pasar tiempo con Emma, o si Emma va a ser parte del grupo de jóvenes, es importante que yo me asegure que Emma tenga un pensamiento similar al que yo tengo. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, entonces esa va a ser la excusa de él para hacer lo que él quiera hacer. Y entonces, pero ya no solamente depende de él, depende también, mira, no es el teléfono, mija. Mira, Fer, no se ve. No es el teléfono, es el proyector. Depende de Fer. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, hermanos, como Fer educa a sus 3 hijos, impacta cómo se desarrolla Caleb. Y entonces te das cuenta que la educación de tus hijos no solamente se basa en ti. Ya no solamente tiene que ver contigo. Aceptas que, ¿sabes qué? Va más allá de ti. ¿O no es cierto, hermanos? Y ya te das cuenta del gran reto que tienes. Ahora, aquí está
Isabel, y entonces te das cuenta que ella también afecta, su matrimonio afecta, su vida afecta en mi hijo. Porque entonces mi hijo ya está viendo algo que dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Y lo más hermoso sería juntarte, crear un color donde tu hijo pueda ver el ejemplo que quieras que vea. Para que cuando él vea la influencia virtual o la influencia presencial, diga, ¿sabes qué? Esto no está bien. Pero si tu hijo no tiene eso, no tiene esta formación, es difícil. Es difícil. Miren, de estos chavos, este muchachito que está ahorita ya, Nico, es buen chavo. Nico es oro, pero hay que ayudarle todavía. A ver, ¿quién de ustedes ha tenido un problema con Nico? ¿Ah? Es un buen muchachito, obediente, sigue. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que tú tienes que hacer es que él pase tiempo con él. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque como él tiene 16 años, hablo de Nico, y Caleb tiene 12 años, tiene que él ver lo que este chico quiere hacer para que él trate de imitar a él, porque como no tiene hermanos mayores, tiene que ver a alguien que más o menos sea como sea. Ahora yo, Tali, tenemos que empezar a ver cómo le hacemos para que este ambiente se cree donde ellos pasen tiempo platicando juntos. Porque al final del día, este y este influencian a este. Entonces yo tengo que aceptar que no se trata de mí ni de Tali solamente. Somos el color rojo primario, pero se trata también de aquellos que están alrededor de él. Y entonces ya pones un color secundario. Esta educación espiritual, esta y finalmente la que realmente está ahí y que siempre va a estar ahí y aunque no lo quieras va a estar ahí y va a estar ahí. Y se crea el color anaranjado. Y este color anaranjado es clave para tu hijo. Es clave. Es clave, es clave, porque ese color anaranjado va a definir la educación espiritual de tu hijo. La va a definir. O sea, sí está ahí la parte roja, sí está la parte amarilla, pero la anaranjada es la fusión de estas dos. ¿Ok? Y entonces entras a otro aspecto de la vida. Que la influencia que tú quieres que tu hijo reciba tiene que ser una influencia similar. Similar. O sea, esto es, tenemos que crear un espacio, lo cual va a costar. Va a costar, ¿por qué, hermanos? Porque nuestra comodidad se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar. O sea, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero como ahora tenemos hijos que son herencia de Jehová, yo tengo que decidir por el color anaranjado de mi hijo sobre mi comodidad, sobre mi forma de pensar. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Esto es, que yo, porque Dios me ha dado la bendición de conocer muchos hermanos y muchas iglesias de Cristo, muchas, hermanos. Tengo un concepto distinto acerca de la iglesia que ustedes. ¿Ok? Y el concepto distinto es este, hermanos. Que para crear el color anaranjado que quieres para tus hijos, no se puede crear en un término de días. Y si tú eres tan ingenuo y piensas que el color primario rojo es suficiente para educar a tu hijo, déjame decirte, no es así. Y muchos piensan que así se puede. No se puede. Y entonces viene la otra parte. ¿Están todos aquí todavía, hermanos? ¿Quién quiere otro? ¿Qué? Bueno, levantó la mano al hermano Dani. No se la hace el hermano Dani que va a ser papá. Ahora, viene la otra parte, ¿ok? O sea, yo, Ricardo, me han ofrecido varias veces, hermanos, moverme del gym. Varias veces, no una vez, varias. Y me la han puesto bien fácil. Te compramos todo, no puedes vender tu casa, te la ayudamos a vender, te vienes, te establecemos aquí, cuánto te pagan, te damos... O sea, lo peinan así. Pues ya los conozco, el peinado lo peinan así. Ahora, ¿qué pasa? Pero yo sé, hermanos,
que para crear este círculo costó 20 años. Yo lo sé, hermanos. 20 años cuesta para crear el círculo que tenemos. Porque se tienen que formar primero los papás de esos jóvenes y que llegue el momento exacto para que caiga el niño en el color anaranjado. Por lo tanto, yo ya no puedo decidir por mí. Entonces me preguntan, muchachos, hermano, ¿dónde le gustaría vivir? No, pues si yo ya fuera por mí, ya estuviera viviendo en Hawái desde el 2007. Ya me hubiera ido, hermanos, si fuera por mí. Pero viendo Caleb, sé que él necesita el color anaranjado. Sé que no todo depende de mí. ¿Y por qué no todo depende de mí, hermanos? Y porque estos próximos 10 años para él son clave. De eso define su vida. Define con quién se va a casar, define cómo va a ver el cristianismo, define cómo quiere tener hijos. Porque se tiene que crear un ambiente en el que él diga, ¿sabes qué? Esto es el cristianismo. Pero como tengo mucha experiencia viendo iglesias, hermanos, créelo, muchos hermanos batallan con sus hijos. No por el color primario, el rojo, por el color amarillo. ¿Quién está siguiendo, hermanos? Entonces tienes que buscar un lugar similar. Porque eso crea la otra parte. Crea la otra parte. Entonces, por ejemplo, Josué, como quiera que sea Josué, que yo, por la gracia de Dios, Josué, no sé cómo lo hizo, pero salió bien Josué. Por la verdad, tía, por la gracia de Dios. Me refiero a que Josué es el tipo de persona que es, quién sabe cómo salió, pero salió. Y hasta ahorita, gracias a Dios, ha salido bien. Lo que estoy diciendo es esto, hermanos. A mí me interesa que cuando Caleb, porque yo y Caleb vamos a tener nuestros problemas, nuestras diferencias. ¿Sabes? Llega un momento que Caleb, ¿sabes qué? Que no, papá, que quién sabe, que tú seas predicador y que yo no pienso igual y tú te dan cosas por las cosas. Cuando ese momento pase, que va a pasar, que va a llegar, Caleb le va a ir a preguntar a alguien más. O sea, si tú tienes tus hijos y el grupo que te rodea, el color anaranjado que te rodea, los papás de los hermanos, de los jóvenes, si ese grupo que te rodea, si tú hablas mal de ellos, si tú tienes una mal relación con ellos, si tú los arrastras en el piso, no, hablas mal de ellos, escucha, cuando tu hijo quiera un consejo, no va a ir a ellos. No va a ir a ellos. ¿Por qué? Porque para ellos, para tus hijos, ellos son unos arrastrados. Tú ya los arrastraste. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Tienes que crear el color anaranjado, trabajar toda la vida y decir, ok, cuando mi hijo se ponga rebelde, que a todos se les va a poner rebelde, ¿a poco no? Y se ponga el tú por tú y que no sé qué, que quién sabe qué, y que esto y lo otro, y esto y lo otro, es donde viene la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Que espero que Josué piense igual que yo un poquito, para que cuando Caleb vaya a Josué, le dé el mismo consejo. ¿Y saben cómo son los hijos? Les dan el mismo consejo que les damos nosotros, pero los escuchan a ellos mejor. ¿O no es cierto? Dices, ay, es que hablé con tal hermano y me dio un consejo y que quién sabe qué, tú en tu mente, pues fue el mismo que te di. Pero lo escucharon mejor a ellos. Por lo tanto, esto es importante. Que cuando haya rebeldía, también haya consejería. Y que haya un buen color anaranjado. Porque quieres que cuando tus hijos tengan esta etapa de la vida difícil, ¿con quién me caso? ¿Con quién me voy? ¿Cometí un error? ¿Forniqué? ¿Que quedé embarazada? Quieres que tengan ese tipo de color anaranjado para que los aconsejen bien. Porque si no lo tienen, van a ir a sus influencers y les van a aconsejar en una manera errónea. Y luego viene la otra parte, esta parte de apoyo y oración. Que este color anaranjado es tan importante, es tan clave, es tan necesario. Guarden silencio, muchachos, por favor. Es tan necesario esta parte del color anaranjado que cuando tú no sepas qué hacer con ellos, porque llega un momento que no sabes qué hacer con ellos. Dices, es que le he tratado a la derecha y no sé qué hacer. Te quieres hasta aventar al río. Dices, ¿para qué los tuve? O sea, está complicado. Va a llegar ese momento
Y cuando ese momento llegue, si no tienes ese grupo anaranjado, créelo, no solamente se van a perder tus hijos. Escucha lo que te voy a decir. Tu vida se va a amargar por toda la eternidad. Y entonces te das cuenta, ¿sabes qué? Debí trabajar en este aspecto de apoyo y oración. Porque escucha, aunque seas predicador, aunque seas maestro, todos tenemos hijos. Y cuando se pone difícil con ellos, hermanos, necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que nos apoye y alguien que ore por nosotros. Entonces, yo pensé y dije, ok, si yo me muevo a Houston, donde me dijeron que todo bien bonito, bien peinadito estaba yo, hasta más que ahorita, me peinaron bien. Si yo me muevo a Houston, no estoy perdiendo lo que según ellos me iban a dar. Lo que estoy perdiendo son 20 años de preparación para el momento de educación. Eso es lo que estoy perdiendo. Y es ahí donde dice, ¿sabes qué? Hay que ser más inteligentes. Porque al final y al cabo nuestra vida está casi por terminar. Me refiero a la parte de padres. Pero la parte de hijos, hermanos, estos 10 años son clave para ellos. Y yo necesito apoyo. Como ustedes necesitan apoyo. Es bonito, por ejemplo, es bonito que de pronto algo mal y platicas con un hermano, oye, brother, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Cómo le asiste tú? ¿O sabes que ora por mí? Eso es bonito, hermanos. Y si eso no está ahí, la vida como padres es insoportable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede terminar la vida? Cada uno de ellos, nuestros preciados tesoros, nuestros ángeles, diablillos, como quiero llamar, todos ellos. Cada uno de ellos tienen sus defectos, tienen sus malos hábitos, tienen sus virtudes, sus dones. Algunos defectos y malos hábitos formados por el color rojo, otros por el color amarillo. Pero cuando se forma el color anaranjado, hermanos, quieres asegurarte que esto tenga gran prioridad en tu vida. Y si lo haces bien, el beneficio va a ser para aquellos que no conociste tal vez. Porque lo que enseñas a tus hijos, le enseñas a los hijos de tus hijos, y a los hijos de tus nietos, y a los hijos de tus bisnietos, sin ni siquiera tú darte cuenta. ¿Quién me entendió, hermanos? Y entonces la vida es distinta. Apenas hay muchos que van a empezar a comenzar, otros que tal vez ya van a la mitad, hermanos, pero la edad de 12 a 21 es clave para nuestros muchachos. Sus convicciones se forman ahí. Y reitero, no esperes que tus hijos sean lo que tú quieres que sean si tú no les has enseñado eso. Primero tú. Y si la pregunta final es, si tú fueras tu propio papá, haz de cuenta que dices, Ricardo es mi papá, sí. La pregunta que yo te haría es, ¿te gustaría ser tú mismo tu propio papá? ¿O tu propia mamá? Y dices, híjole, qué mala onda, hermano, me la pusiste bien mal. La verdad que no, yo cambiaba de papá y mamá. Eso ya te da la respuesta a lo que podemos mejorar como papás. ¿Están contentos, hermanos? Los veo muy pensativos. Yo ya acabé con mi clase. Muy bien. Acabo con esto. ¿Quién aprendió algo nuevo que nunca lo había visto así? Hermano Iván, ¿qué aprendiste? Así nosotros somos
y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, Se ha enseñado, oh exhortando, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amados, unos a otros, sin fingimiento, buscad lo bueno, oh Señor, transfórmame.